Gracias por venir a la radio de la universidad. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme y tener esta posibilidad de estar en tantas otras radios universitarias, claro que sí. Esa es la idea. Bueno, ahí estamos con Juan Carlos Manuquian, conocido, querido como Coco. ¿De dónde viene Coco? ¿Viene de la familia? ¿Viene de los compañeros? Mi familia lo pusieron. Ajá. Sí, pusieron unos papelitos y eligieron. Me contaron mis hermanos. Carga y prosapia armenia, ¿no? Sí. En el fondo de los Manuquian. Claro, sí. Y pueblos sacrificados, si lo sabías, ¿no? Y peleador, luchador, claro, sí. Hay un vínculo de afecto entre vos y los libros. Que yo digo, a veces debe haberte puesto un árbol entre el mercado y el placer de poder editar lo que te gusta desde una iniciativa que tiene un compromiso con la cultura y el campo nacional y popular, ¿no? Sí, es algo que yo arrancó de adolescente, de joven, obviamente me gustaba la lectura, tuve una buena formación secundaria y eso me ayudó a acercarme, además colectivamente, porque estaba en un grupo que era muy lector, íbamos mucho a la biblioteca de la escuela, y competíamos a ver quién leía más, y bueno, nos formamos como buenos lectores, y eso tiene mucho valor, ¿no? ¿Escuela dónde, Coco? Yo hice el Liceo Naval Militar. Ajá. En el año 62 hasta el 66, era una secundaria, sí. No era una era una escuela militar, pero secundaria. Y tenía muy buen nivel, digamos, de enseñanza, muy buenos profesores. Algunos compañeros míos siguieron la carrera naval y la gran mayoría se dedicó a la actividad civil. La vida civil, sí, claro. Sí, médicos, abogados, y profesionales de todo tipo, ¿no? ¿Y desde esa época viene el acercamiento con los libros o viene de familia, viene de casa? No, en mi familia eran lectores también, sí, leían libros armenios. Ajá, y claro. me acunaban Claro. con canciones y con lecturas y cuentos armenios, sí, es cierto, mi mamá. Hay notables apellidos armenios en el tema de la pequeña y mediana empresa en la Argentina, iniciativas, Sí. Nombres con gloria y Con prosapia, como con Arnequian, prosapia. por ejemplo. Bueno, y Arnequian también vinculado con los medios y otras Exacto, cosas, ¿no? sí. Ya la cosa más aérea. Ahora, ¿qué es SICUS? Decime el origen, de cómo aparece Sí, cómo no. SICUS. Mira, SICUS es una sigla en principio, que quiere decir Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad, bastante ampuloso. Y como sigla quedó SICUS, y fue porque allá por el año 89-90 yo tuve un cargo en la Secretaría de Cultura de la Nación junto con otros compañeros, conformamos un equipo muy lindo en cultura. Estaba Martín García, el Chango Farías Gómez, Ricardo Alac, Víctor Laplace, Barra Mitre, digamos, éramos Octavio Getino. Octavio Getino, que estaba a cargo del Instituto de Cine. Éramos muchos compañeros y hasta donde pudimos desarrollamos un proyecto latinoamericanista, humanista, de cultura, sin presupuesto, porque llegamos y se dio la emergencia económica de ese momento, pero así todo sin recursos hicimos una linda gestión de integración latinoamericana y federal. Bueno, por esas cosas de la política, a Julio Bárbaro lo reemplaza Castiñeira de Dios como secretario, y bueno, pide la renuncia de todos los exfuncionarios, claro. Y bueno, y los que renunciamos nos miramos y dijimos, ¿qué podemos hacer para continuar esto? ¿Cómo podemos hacer para seguir con nuestro sueño? Pero desde el llano, desde la sociedad civil. Y algunos compañeros, entre ellos estaba Octavio Getino, Nemesio Juárez, Susana Velegia, David Coco-Blaustein, se nos ocurrió armar una entidad como para desarrollar investigaciones en el tema, sobre todo de industria, hoy se llaman industrias creativas, pero son industrias culturales, la radio, la televisión, el cine. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, hagamos una institución que se dedique a la docencia en la medida de lo posible y sobre todo a la investigación. Llamando a muchos compañeros que por supuesto teníamos cierta red armada y nos pusimos a trabajar. A poco de andar
Hicimos varias intervenciones con distintas provincias de capacitación, de formación, y a poco de andar nos dimos cuenta que valía la pena producir y publicar cosas que tenían que ver con nuestro métier, ¿no? Con nuestras áreas de interés. Te corto un poco porque en realidad lo que estás haciendo es nombrar tipos que ya tenían un recorrido, un trayecto en distintas disciplinas que deben haber contribuido vivamente, ¿no?, para enriquecer estas ideas y una gran carga de pensamiento latinoamericano, contemporáneo, ¿no? Claro. Octavio Getino es un investigador reconocido en el mundo y sobre todo en América Latina. Vivía haciendo conferencias y presentaciones. Yo le publiqué casi 7 títulos a Octavio, dedicado al tema del cine, industrias culturales, uno sobre turismo, que era un investigador también del tema del turismo y la economía. Pero sí, y Susana Velegia, que falleció hace poquito, la semana pasada, también una socióloga de renombre, ellos vivieron en Perú, después en México. Claro, te iba a decir eso, tenían mucha vinculación. El peso del exilio y la cosecha al mismo tiempo del exilio, ¿no? Claro. El tema de tener que estar fuera del país, pero creativamente, digamos. Sí, porque tenían que sobrevivir, pero además colaboraron en construir cosas interesantes. Fortalecieron entidades que después fueron pioneras en el tema de la radio y el cine. Sí, y Coco Blaustein, fíjate vos, con él trabaja ahora, este jueves presenta una película. Sí, así es. Relatos Rebeldes. Fragmentos Rebeldes. Fragmentos Rebeldes, la historia de Juárez, de militante popular desaparecido. Bueno, éramos una masa crítica, digamos, de compañeros con mucha energía, con muchos sueños, y así fue que nos largamos, y bueno, eso fue en el año 1990. También en un momento de gran arranque del peso del neoliberalismo, ¿no? El peso del mercado, como para poder pensar, detenerse un poco, reflexionar, estudiar e investigar sobre temas más profundos, cuando viene un relato por un costado mucho más simplista, ¿no? Y además tendiendo a eludir, ¿no?, ese compromiso con el pensamiento más profundo. Debe haber sido bravo ese arranque. Sí, yo creo que el contexto bravo, complejo, es la música de fondo que nos toca vivir a todos los que estamos acá, ¿no? Sí. En un escenario latinoamericano donde hay una pertinaz tarea de los sectores concentrados, del imperialismo, hay que hablar de imperialismo, esto existe, hoy se llama de las corporaciones, pero bueno, hay una fuerte iniciativa, pertinaz, digo yo, de frenar nuestro desarrollo y frenar nuestro crecimiento. Digamos, nosotros tenemos que trabajar para ser, nos cuesta ser. Ahora, está bien esto. Este es un programa que sale por radios universitarias, no está mal que hagamos este tipo de reflexiones. ¿No te parece que en el marco de las reglas del juego, del capitalismo, de la marca esta que da el imperialismo, se está perdiendo la capacidad de reacción desde el pensamiento? ¿No te parece que estamos como acotando, aceptando estas reglas de juego? Sí, yo creo que todos tenemos que participar en la construcción de alternativas, de mundos distintos. Yo tengo una consigna en la editorial que dice: existe otro mundo mejor y está en este. Estamos como jugando con es el tiempo que nos toca vivir y el lugar que nos toca vivir. No lo elegimos, estamos. Sobre esto tenemos que trabajar para sobreponernos y tratar de ser felices, justos, ecuánimes. Y si bien todos tenemos que hacer algo, cuando digo todos es artistas, trabajadores, jóvenes, y los intelectuales tienen una tarea que debería acompañar este proceso con mayor, yo diría, con mayor energía, con mayor audacia. Porque compromiso hay, no se puede discutir que hay compromiso. El tema es, claro, cómo romper alguna barrera inhibitoria, digamos, para exteriorizar, ¿no?, las cosas que tendrían que tener un poquito más de fuste, más de golpe. Sí, bueno, en general, te corto así, fíjate vos que, siendo que el neoliberalismo nos está llevando a un camino sin salida,
y de un modo acelerado estamos poniendo en riesgo nuestra propia casa, la Tierra, es un modelo que está demostrado que no cierra con la gente adentro, está demostrado que es inviable. Igualmente se sigue pensando y estudiando y dando título a profesionales con la vieja escuela que desde Adam Smith acá ha sido corregida en nada. Entonces, fíjate vos, qué distinto sería si una masa inteligente de jóvenes y de profesionales nos ayudaran a pensar un mundo distinto, pero desde otro paradigma, ¿no? Desde este. Sí. Y hoy los programas de la mayoría de las facultades de ciencias económicas de América Latina tienen el modelo neoliberal, pero rajatable. Y si vos querés proponer algo que tenga que ver con la economía social, lo solidario, lo alternativo, te miran como diciendo, no, pero eso no es científico, ¿eso para qué? ¿Cómo vamos a meternos en eso? ¿Eso es de zurditos o Sí, o de nihilistas, o de soñadores, o de delirantes. No, los delirantes son ellos que nos están llevando al abismo. Sí, efectivamente, ¿no? Y se da como naturalizado que no hay otro camino que no sea ese. Claro, bueno, ese es la gran triunfo del liberalismo. Nos convenció de que este es el único mundo posible. No hay otro, el famoso discurso único. Sí, ¿no? Sí. Y que el que se saca los pies del plato es ninguneado, bastardeado, humillado. Fíjate vos lo que pasó con nuestro querido Jaureche. Sí. Es o mismo Chávez, Fermín Chávez, eran pensadores folclóricos, eran pensadores de segunda, porque... personajes pintorescos, así fueron vendidos, ¿no? Como personajes pintorescos y no como tipo de pensamiento nacional más profundo. Claro. Bueno, ha pasado todo lo que hay, en ¿no? todas las disciplinas, ¿no? El descrédito hasta del propio Carrillo, por ejemplo, hablando de la medicina, ahí hay un desprecio por esa mirada. Carrillo, ¿no? que fue el fundador de la medicina preventiva, el fundador de la planificación sanitaria, yo te diría, en el mundo. Sí. Efectivamente, sí. Y murió pobre en Brasil, exiliado, porque si volvía lo metían preso, y murió de tristeza. ¿Sabes cuántos años tenía? Jóvenes 50 todos. años tenía. Bueno, todas esas, Mansi mismo era un tipo joven del pensamiento, pero era un tanguero, no era un tipo del pensamiento nacional. Así se tradujo. En esa mesa que imagino juntaba estas cabezas que venís nombrando, ¿qué cosa consiguió un primer acuerdo que se transformó en una publicación, en un hecho puntual? ¿Lo tenés presente? Sí, muy presente. Fue casi como una marca, porque los primeros 2 libros que publicamos eran de Ezequiel Anderegg. Ezequiel Anderegg es un cientista, un sociólogo, pero muy conocido en toda América Latina, que tiene publicados más de 80 libros. 2 de ellos, 3 le terminamos publicando, son de Ezequiel. Y lo que publicamos fue 2 libros dedicados a la gestión sociocultural y al desarrollo local desde una mirada territorial municipal. O sea, son dos títulos que nos marcaron como un rumbo, ¿no? Y desde ahí, bueno, después fuimos incursionando en otras áreas, que llegamos a abrirlo tanto como la filosofía, la agricultura familiar, la economía social. ¿Esas primeras publicaciones fueron ahí nomás inmediatas después de esa salida? Eso fue, son del año, yo te dije que arrancamos en el 90, en el año 93 ya teníamos esas 2 publicaciones. Cicus cumplió 25 cuando... No, ahora estamos, cumplimos 25 años hace 3, o sea, estamos ya casi en los casi estamos 28 años. Las 3 décadas casi, ¿no? Cerca de las 3 décadas. Efectivamente, y parte del recorrido de la democracia recuperada en Argentina en el 83, por ahí tiene un reflejo, ¿no? Algún hilo... Y lo tiene, claro, claro. Digamos, lo nuestro fue un aporte, una manera de brindar lo que para nosotros nos fue ofrecido por nuestras universidades públicas, nuestra comunidad, y uno trata de dar también y de interactuar de manera que haya un ida y vuelta en este tipo de entregas, desde lo intelectual a lo afectivo, a lo amoroso, ¿por qué no?
es un acto de amor también. Claro, sin duda alguna. Escucho y pienso el libro como objeto, esa cosa que las generaciones nuestras aprendimos a querer, a cuidar, a no prestar porque se corría el riesgo de que no volviera nunca. Y ahora, bueno, las alternativas de las redes, la digitalización. ¿Cómo es el tema del mercado? Porque inevitablemente uno te tiene que preguntar cómo hace este trabajo SICUS con una competencia, con una capacidad de difusión, con esos tanques que vienen con el tema resuelto desde algún lugar de carácter económico más que editorial. ¿Cómo haces para batallar en ese escenario? Bueno, hago como hacen tantos editores independientes, o sea, la mía es una batalla que está llevada a cabo con muchos colegas, con muchos compañeros de ruta. Lo que tiene de bueno en nuestra comunidad, en la industria editorial, es que tiene una larga tradición. Nosotros, digamos, como pueblo, estamos muy ligados a la imprenta, a la libertad de prensa, bueno, al periodismo claro, independiente, sí. El de Moreno, ¿no? Después fuimos muy alimentados por una generación de españoles que vinieron después de la derrota de la República en España y se instalaron en la Argentina y en México y contribuyeron a robustecer este arte, porque es un arte, sí. por eso se llama arte gráfico, ¿no? Que es la industria editorial. La Argentina, en particular en la década del peronismo, del 40 del 45 al 55, era el mayor productor en títulos y en volumen de Hispanoamérica. Ajá. El mayor productor. Ajá. Y nuestros libros se exportaban a toda América y a España, incluso porque, bueno, España estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial claro. Así que tenemos una larga tradición en este negocio y somos muy bien recibidos en muchos países. Han estudiado con libros argentinos, digo Perú, digo Bolivia, digo Colombia, hasta que de a poco ellos también fueron armando sus industrias, claro. su industria gráfica y sí, su industria editorial, y bueno, estamos recorriendo ese camino juntos, ¿no? Hay una gran tradición imprentera que acompaña, ¿no? La industria editorial, esa vieja batalla del editor con la imprenta, con los tiempos, que uno se refleja ya en el folclore de la Argentina. Pero tenés razón, son tiempos donde había también otras concordancias, ¿no? Cuando se abre el peronismo es ese hecho maldito, ¿no? En América Latina, que genera que haya una suerte de coordenadas, un caldo de cultivo propicio para que también evolucione literariamente, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Sí, tan es así que yo digo, hay una consigna gorila que dice alpargatas sí, libros no. En realidad no era una consigna gorila, era un canto de guerra de nuestros trabajadores que veían en los libros, en la universidad, el enemigo de Perón. Un enemigo, claro. Entonces planteaban alpargatas sí, libros no. Entonces quedó esa consigna, que fue un acto de rebeldía y de lucha en un contexto de adversidad donde la clase media universitaria fue muy antiperonista. Bueno, nosotros la damos vuelta a la consigna y decimos alpargatas sí, libros también. ¿Por qué? Porque está totalmente comprobado, hasta por estadísticas, que en los gobiernos peronistas fue cuanto más libros se hicieron en la Argentina. Qué increíble, ¿no? Y cuanto más libros se regalaron a los alumnos. Fíjate vos, te cuento, en el último periodo de Néstor y Cristina, en la década ganada, que son 12 años maravillosos que pudimos sobreponernos al designio neoliberal, se distribuyeron gratuitamente y los chicos se llevaban a su casa, ¿sabes cuántos libros? No. 96 millones de libros. Lo vuelvo a decir porque por ahí... 96 millones de libros. 96 millones de libros que se compraban al mercado, o sea, se lo compraban a las editoriales privadas, que hacían un precio especial, pero también eso fortalecía la industria editorial.
y esos libros se distribuían gratuitamente entre los alumnos. Sí. Hoy el que fue ministro de Educación dice, no, ¿para qué vamos a comprar libros si los chicos no leen? Bullrich, sí, ahora senador. Sí. Es que yo creo que forma parte también de ese ADN, de este sector de gobierno refractario a la evolución del trabajador desde el punto de vista cultural, del acceso. Es la misma lógica de para qué querían aire acondicionado, ¿no? Sí, o para qué quieren tantas universidades, lo llevo a decir. ¿Por qué hay tantas? ¿Qué necesidad de que haya tantas universidades en el conurbano nuestro, no? ¿Es el libro un refugio en tiempos adversos como este? Hay cosas de la cultura que parecen que operaran como una suerte de cable a tierra cuando uno no tiene mucha alternativa, aunque el libro tiene el escollo, digamos, del precio, ¿no? De la cuestión económica. Sí, es otro mito también, siempre hay un latiguillo que dice el libro es caro, ¿no? Pero es un latiguillo que hay que sobreponerse, porque es cierto, el libro cuesta, hay que pagarlo, porque tiene ingredientes necesariamente tangibles, claro, que hay que pagar, el papel, la tinta, sí. Pero una zapatilla de marca por ahí vale 3 o 4 veces más que un libro, sí. Y la gente, bueno, va y se gasta lo que no tiene en una zapatilla de marca o en una remera de marca y discute el precio del libro. No, yo creo que el libro es un soporte, digamos, maravilloso. Hoy siempre tuvo competencias y tuvo agresiones, fíjate vos, desde la piratería, que es copiar un libro sin pagar derechos, la fotocopia, que le ha hecho tanto daño al libro y que lamentablemente está instalada, es una batalla perdida ya, que los profesores recomiendan la fotocopia del capítulo tal del libro tal y no que compren el libro. Y hoy estaría todo lo que tenga que ver con lo electrónico, que sería el libro digital, claro. Y lo que vos podés bajar de internet, que está hoy, pero esto ya es una realidad instalada, o sea, es decir, esto es irreversible, claro. Y los editores tenemos que convivir con eso. Ahora, en esa convivencia, te aseguro que el libro no se deja de producir, el libro sigue siendo un objeto deseado y querible, y bueno, quizás se bajen las tiradas, quizás no haya reediciones tantas como las que había en los años 60, 70, pero en general la gente goza mucho de tener un libro en la mano, de olerlo, de tocarlo, ¿no? Sí, sin duda. Ahí no sé si el término correcto es ahí iba a decir basura, dando vuelta con formato de libro, pero no quiero discriminar tan severamente, pero hay a veces una gran proliferación publicitaria sobre productos de baja calidad o de coyuntura, que a veces hacen que ese desprecio por el precio del libro sea grande, ¿no? ¿Por qué compraría uno esto? ¿Eso es un enemigo? ¿Lo percibís? No, está dentro de la diversidad que tenemos que ser comprensivos, y como en la vida hay mucha oferta, mucha variedad, y uno apuesta a la capacidad de selección y de elección que tiene el público como para poder llegar a una buena lectura. Pero eso está instalado en todos otro tipo de, claro, lo mismo pasa en el cine, lo mismo pasa en el teatro. En particular la nuestra, Ediciones Siccus, tiene un segmento, digamos, de atención que pasa más por lo social, lo cultural, lo político, la historia, la antropología, filosofía también. Entonces tenemos si querés, un tipo de libros que requieren cierta atención en la lectura. Pero nosotros planteamos que nuestros libros vienen en buena medida de la academia y de investigadores, pero a todos les proponemos que los ofrezcan y los rearmen con un espíritu de divulgación científica. O sea, es un libro que le puede servir al
al estudiante o al profesor claro. de una materia, pero también lo puede leer un lector atento, inquieto, que le interese la materia ya sea de economía o de ruralidad, o de... es un desafío interesante, claro, ¿no? Porque estamos hablando de un espacio pedagógico, pero también el despertar del interés literario del lector convencional, ¿no? Sí, incluso muchos autores nuestros, imagínate que a lo largo de todos estos años llegamos a publicar 450 títulos. Ajá. Para una editorial como la nuestra, a pulmón, es un montón. Sí, es bastante, es bastante. De todos esos libros, muchos libros han sido escritos por activistas comunitarios, dirigentes sociales, es decir, no todos son de científicos, claro. y esos libros han tenido un impacto muy fuerte hacia adentro del espacio de donde salió el escritor, en este caso, que obviamente lo jerarquiza, lo prestigia, y es visto de otra manera, porque, digamos, cuando vos sos capaz de cruzar el desierto de la página en blanco, sí, ¿no? Que es un desierto, y llegar a un libro, es porque trabajaste mucho. Y además porque cuando uno, bueno, que más o menos vibra en esa cuerda del campo nacional y popular, descubre que hay una sinergia entre el investigador y el campo popular propiamente dicho, por ahí se transforma en un lindo producto, ¿no? Donde aparece la asistencia del tipo que estuvo en la academia frente a la experiencia del que no estuvo, pero que sí tiene un montón de cosas para contar, lo refleja, ¿no? Bueno, hay muchos libros de esos, sobre todo, fíjate vos, nosotros tenemos una, si querés, estrategia, una política de articulación con el mundo universitario. Tan es así que una gran cantidad de títulos los hemos coeditado con las editoriales universitarias. Las editoriales universitarias, tales como, bueno, la de Avellaneda, que estamos acá en este momento, pero también la de General Sarmiento, la de Lanús, la de Quilmes, la de La Plata y también la de Buenos Aires. En esos trabajos muchas veces son colectivos, o sea, de grupos de investigación de 10 personas, a veces más. Sí. Y muchos trabajos tienen que ver con el hacer de distintos espacios comunitarios, como puede ser la agricultura, sí, la industria, y los movimientos sociales. Tenemos muchos libros referidos a la resiliencia que tuvieron en los últimos años, movimientos sociales que nacieron como resistentes, los famosos movimientos piqueteros, sí, que se tuvieron que juntar para pelear, y luego, gracias a el cambio que hubo en la política argentina, finalmente confluyeron en la construcción de escuelas, hospitales, claro, barrios, claro. Y eso, la misma gente que arrancó peleando, después terminó organizándose, como el caso de Milagro Sala, claro, por ejemplo, que hoy está injustamente presa, ¿no? El reflejo del derecho, ¿no? Planteado desde la necesidad, transformada en un elemento, una herramienta de asistencia, es extraordinario eso. Bueno, ¿verdad? Fíjate, te corto porque es muy simpático. Un título el título de un libro dice: donde hay una necesidad, nace una organización. Parafraseando la frase de Evita, que decía: donde hay una necesidad, nace un derecho. Sí, claro, claro, y es así, no hay vuelta. Ahora, para esta gente, donde hay una necesidad, hay un negocio. Ahí estamos muertos. Y ahí está marcado. Decime una cosa, ahora en este popurrí de recorrido tan rápido, ¿alguna vez se pone un no a alguna iniciativa o la búsqueda va desde la editorial a dónde? Mirá, los primeros libros los tuvimos que ir a buscar. Es decir, era ir a ver un amigo que sabíamos que se dedicaba a tal o cual materia y decir: che, ¿por qué no tenés algo, publicaste algo, tenés algo para publicar? Entonces es como que le arrancábamos los originales. Bueno, eso nos fue dando una masa crítica de libros importante y finalmente después empezaron a venir solos
y hoy, gracias a Dios, nos piden que le publiquemos. Bueno, son 30 años, ¿no? Bueno, claro. Entonces hoy nos piden que eso ahora bueno. Ya sos banca. Pero en un buen sentido, de colaborar, de contribuir a mejorar. Y lo más difícil que tengo como editor es decirle no. O sea, me gusta publicar lo que tiene que ver con una determinada, si querés, idea del mundo, solidaria. Una posición ante la vida, ¿no? Filosófica, ideológica. Ideológica, que hoy se cree que es una mala palabra, pero es una palabra que vale la pena usar. Y muy valiosa, claro. Exacto. Y a veces cuando el libro, no solo por cuestiones ideológicas, sino porque está mal escrito, porque le falta, está crudo, es difícil decirle que no, y siempre está ese consejo de decir, mire, lo que usted eligió trabajar está bien, pero sígalo, desarrollelo. Y es mi forma elegante de decirle que no se puede publicar. Claro. Es bravo, ¿no? Son cosas duras, pero bueno, cuando uno tiene alguna responsabilidad de esta naturaleza, lamentablemente tiene que aparecer ese costado que es oscuro, pero a veces es realista y además hasta pedagógico, puede ser para el interlocutor. Sobre todo, Mario, ¿por qué? Porque en las editoriales como la nuestra, es una editorial mediana, es muy fuerte la relación entre la editorial y los lectores. Conformamos casi una comunidad de complicidades culturales, ¿me entendés? Entonces nosotros de alguna manera vamos conformando un mapa de lectura con nuestra editorial. Claro. Vamos conformando una cartografía, digo yo, que independientemente de las temáticas, siempre tienen cierta coherencia, cierta lógica. Yo digo que yo más de una vez digo, Sisyphus es el libro de mi vida. Es el libro que son los libros que a mí me hubiera gustado escribir y no he podido por distintas razones. Y todos los libros tienen algo que ver con el anterior, y el libro de hoy tiene algo que ver con el que va a salir más adelante. Hay una cosa que casi digamos holística, vamos a llamarla así, ¿no? Como que todo tiene que ver con todo. Y ya sea un libro de historia o de economía o de filosofía, seguro que se toca en cuanto a la mirada sobre el mundo que deseamos. Hay un hilván, claro, no hay duda de eso, pero también además, Coco, hay una problemática común, un denominador común regional, que hace que a lo mejor esa experiencia de naturaleza social del campo popular tenga una réplica en los países hermanos, ¿no? De lo que llamamos patria grande. Y eso también me parece que ha contribuido a tener caudal para la editorial, ¿no? Para editar. Totalmente, tan es así que tenemos muchos autores que son de naciones hermanas, y nuestros libros también tienen una distribución importante no digo en todos, pero en casi todos los países de América Latina tenemos librerías, cadenas de librerías que llevan nuestros libros, claro. ¿Cuántos son los libros? ¿Los perdiste la cuenta o tenés más o menos? En títulos, yo creo que ya estamos arriba de los 450 títulos, te decía. En cantidad de libros creo que superamos el 1,5 millones a lo largo de todos estos años, ¿no? Y lo que tiene simpático, que lo dije cuando celebramos una reunión, hicimos la cuenta entre distintos compañeros del equipo, y nos dimos cuenta que casi el 25% de los libros que publicamos, de ese 1,5 millones, los distribuimos de una manera u otra gratuitamente. Mira. Y vos dirás, ¿cómo vas a hacer? Y bueno, con los que vendemos nos sostenemos, y los que no los distribuimos. Entre ellos, entre la red de radios comunitarias, radios universitarias, medios alternativos de periodismo, periodismo barrial o político, y esos libros que los damos como una contraparte a nuestra promoción gráfica o radial, y es una manera de pagar ese espacio, pero también es una manera de circular el material. Porque si yo le estoy dando unos libros a una radio de Misiones, o de Neuquén, ¿no es cierto? O de Uruguay, que también tengo, ese libro que yo le estoy pagando, va a encontrar un lector.
que va a ser el de la producción de la radio o del público de la radio, maravilloso. Y doy fe que se trata del mismo ejemplar que está en los escaparates de las librerías. Totalmente, claro. Es el mismo producto, la misma calidad. En eso, ya que estamos aprovechando este espacio, que es un programa que va destinado a las radios universitarias, no está mal que les recomendemos a nuestros compañeros de todas las radios universitarias que se vayan acercando al acuerdo que ya lleva, creo que un par de años largos, con Sicus y Aruna, que nos permite, y eso damos fe, quedar bien con las radios, con los oyentes de las radios, con los estudiantes. Bueno, tiene un destino multidisciplinario, diríamos, ¿no? Desde ese lugar y esa generosidad. Ahora, yo tengo que preguntarte obligatoriamente, para una editorial de esta característica, ¿cuántos ejemplares tenés que editar de un libro para estar en todas las librerías? Y el mínimo es 800 ejemplares. Ajá. Sí, porque normalmente el autor o el colectivo que escribió el libro siempre necesita libros para sí, claro, de una cantidad que esté en los 200 a 300 ejemplares. Esos 200 o 300 ejemplares normalmente circulan, se hacen canje de publicaciones con otras entidades, instituciones, se regalan, se hace prensa y también se pueden vender en presentaciones que haga cada uno. Claro. Y el resto, para poder cubrir medianamente las librerías del país y algunas del exterior, y sí, se necesitan 700 más, aparte de los que se llevan los autores. Quiere decir que nosotros estamos en el orden de entre 800 y 1000 ejemplares por cada publicación. ¿Que se venden todos? No quiere decir que se venden todos, pero sí hacen falta para ocupar el escaparate de las cadenas de librerías en todo el territorio. Para ser visibles, claro. Para ser visibles. Entonces, eso le da mucha satisfacción al autor porque sabe que su libro ha sido visto en distintas provincias y cuando eso ocurre, que un amigo lo llama por teléfono y dice, che, te vi en la librería de mi pueblo, acá en La Pampa, o te vi en la librería, en El Dorado de Misiones. Entonces el tipo se pone re contento y me llama y dice, che, Manunquian, vos sabés que me dijeron que mi libro está en tal lado. Y bueno, viste que yo te dije. Es un gran mimo ese, la verdad que es un gran espaldarazo a ese esfuerzo. ¿Qué en este recorrido, qué cosa falta desde la mirada fundacional de este proceso del pensamiento, de la edición? ¿Qué cosa te parece que faltaría? Yo creo que lo que sobra es talento, lo que sobra es creatividad, lo que sobra es vitalidad. En general, nuestros escritores son un emergente de nuestro pueblo, y nuestro pueblo es lo más grande que tenemos. En ese sentido yo estoy orgulloso de ser argentino y de participar en este momento histórico de lo que nos toca vivir, como yo te decía. Creo que, lo decíamos al principio, el cambio de paradigma al cual todos deberíamos estar abocados, porque el que nos quieren vender es irrealizable y es suicida, el del neoliberalismo, requiere de una búsqueda que me parece que estamos recién orillando los comienzos de ese camino que tenemos que recorrer. Por ejemplo, nosotros se nos dice que el pensamiento europeo, blanco y protestante, es el que se ha impuesto en el planeta con el capitalismo, es el pensamiento. No hay alternativa. Y yo estoy convencido como hijo americano que nuestros pueblos originarios tienen muchísimo tenemos mucho que aprender de ellos, del summa causai, del vivir bien, entre ellos esa filosofía de nuestros Andes, pero también seguramente debe haber pensamiento que, como te decía con Jauretche, se lo considera como un pensamiento secundario, mágico o folclórico. Estoy seguro que debe haber pensamiento importante en los mayas, en los aztecas, en los incas, y creo que ese esfuerzo deberíamos insistir. Yo tengo una línea que atiende mucho esa si querés, materia de interés, que sería el pensamiento
originarios. Y creo también que seguramente debe haber en África y en Asia pensamientos alternativos a este único que se nos quiere imponer. Claro, porque si uno mira la historia de la humanidad, este tema es relativamente reciente. Sí, hace 500 años que está impuesto, ¿no? Hace miles y miles de años. Por un lado, y por otro lado, aquellos intentos de encauzar hacia un pensamiento distinto tuvieron que soportar la afrenta sistemática de este mismo modelo, cada vez que quiso asomar la cabeza a uno distinto, superador e inclusivo, ¿no? Primero la interrupción, obviamente, desde la época de la colonia y la invasión, pero después cada vez que apareció lo que burdamente también descalificando llaman populismo, en los distintos escenarios y formatos tuvieron que sortear vallas, ataques con mucha violencia, y obviamente desgraciadamente para esa violencia, para esos ataques, esas ideas no solamente no mueren, sino que se van reflejando y se van reciclando aún ante estas alternativas tan severas, ¿no?, en contra de esta expansión. Te estaba escuchando y estaba pensando cuánto tenemos que aprender en materia de salud, en materia de economía, en materia de expectativas de vida distintas frente a lo establecido, ¿no?, lo que marca el mercado como una suerte de Dios, ¿no? Totalmente. Y yo creo que tenemos muchísimo para investigar y para dar. Fíjate, yo participo de la Asociación Latinoamericana de Filosofía como un alumno, tenemos reuniones mensuales hace varios años. Yo lo dirige Mario Casal, un filósofo muy reconocido. Y ahí, está centrado el interés de rescatar y poner en valor el pensamiento no solo de Rodolfo Kusch, sino de otros pensadores, como puede ser Vasconcelos, como puede ser Rodó. Hay tantos pensadores latinoamericanos que abrevan de los pueblos originarios, no niegan el pensamiento alemán o francés, que sería el pensamiento occidental. Además la mixtura que inevitablemente y lo que hay que hacer ¿no? es juntarlo, porque no es contrapuesto, es un aporte desde otra mirada. Acordate que Jaurich decía, el pensamiento nacional es el pensamiento universal mirado con nuestros propios ojos, claro. Pensado desde nosotros desde mismos. El lugar donde estamos. El famoso pensar situado. No hay un pensamiento universal como se nos quiere vender. Hay un pensamiento alemán, francés, griego, bueno, y también hay un pensamiento latinoamericano. ¿Por qué no lo va a haber? Sin duda. Una pregunta con relación a los otros medios, ¿no? Ya hablaste de el vínculo que conocemos con las radios comunitarias, universitarias, otros medios gráficos. ¿Cómo es la mirada tuya con relación a este presente de los medios marcando límites, la cancha, jugando políticamente? ¿Cómo lo estás viendo? Y preocupante, muy peligroso. Yo, una de mis últimas lecturas, que rescaté de mis viejas lecturas de joven, fue Mundo Feliz de Huxley y 1984 de Bradbury. Ese mundo terrible, dominado por el Gran Hermano, ¿te acordás? El Gran Hermano que se impuso como un programa de diversión, el Gran Hermano. Y la verdad es lo que nos está pasando, ¿no? Y es lo que nos está pasando con tanta manipulación. Esto que hoy está instalado casi como un juego, el mundo de la posverdad. Es una vergüenza. No es el mundo de la posverdad, este es el mundo de la mentira, de la estafa, del engaño. Hay que ser capaz de decirlo. ¿Cómo va a ser el de la posverdad aquí? Es una forma de maquillar la mentira. Después de la verdad, ¿qué hay? Después de la verdad está la mentira, está el engaño. Entonces, fíjate vos que desde los medios de comunicación, dolorosamente, se nos quiere persuadir de que, una mentirita no es grave para un político o para un dirigente. Es espantoso. Sí, claro. Porque nosotros, como género humano, nacimos desde la palabra. Vos sabés que la lengua es fundante en la humanidad.
Y el valor de la palabra es un elemento que hay que cuidar, hay que sostener, hay que defender. Es que en realidad la historia que uno conoció en nuestras formaciones era que podrías tener todo el derecho del mundo a estar a favor o en contra, ser opositor, pero ya la introducción de la mentira como un elemento editorial desacredita todo tipo de construcción, ¿no? Es tremendo, sí. Es muy peligroso, y yo creo que eso pone en tela de juicio al sistema democrático mismo, porque acá en muchos lugares se están forjando liderazgos prometiendo una cosa y haciendo otra. Esto es una locura. Digamos, claro. Yo recuerdo esa frase memorable de Carlos Menem cuando dijo, porque gané, cambié. Es un desastre. Sí, claro. No es una cosa, ¡ay, qué pícaro! Mirá lo que dijo, hizo otra. No, es un delincuente. Sí. Y lo mismo con todos los políticos nuevos que dicen que no van a sacar fútbol para todo y lo sacan. Que no van a bajar las jubilaciones y las bajan, ¿no? Pero ¿cómo se puede hacer? Y así todo naturalizado, ¿no? Todo como que está todo muy bien y claro, que sea con ejército de alcahuetes que giran todo, bueno, no es para tanto, pero bueno, era pedófilo, pero pobre, claro. Y le gustan los chicos. Es una cosa increíble. Espanto increíble. Sí. Esta cosa de la banalización del mal, ¿no? Bueno, no sé yo, es malo, ¿no? Bueno, más allá de que además al hablar de los libros uno hace también un diagnóstico de esta realidad que nos rodea, ¿cómo está el 2018 para SICUS? ¿Cómo se atraviesa? Porque la verdad que la economía también pega, ¿no? Y sí, está complicado para todo lo que es producción está complicado. Y en particular, bueno, para lo nuestro, que es un bien cultural, yo digo entre comillas prescindible, porque bueno, obviamente lo que prima es la supervivencia, hay que comer, claro, la comida, los servicios, así todo, bueno, nosotros tenemos políticas de precios económicos razonables, hacemos promociones, ofertas, y tratamos de no espantar al potencial lector, comprador, con una buena política, digamos, de distribución y precios, ¿no? Pero en general está, hoy el mundo capitalista está dominado por la patria financiera, por los sectores, digamos, que controlan los flujos de dinero. No está controlado o dirigido por los industrialistas, los pioneros de la producción y de la satisfacción de necesidades de consumo. No, está manejado por los sectores bursátiles, resultadistas, especuladores. Especuladores, tenés razón. Hubo también en los medios eso, yo me crié en medios de autor, donde estaba el tipo que era lo que lo había diseñado, creado y ya no existe más. Ahora hay un contador, un abogado, tipos que van viendo cómo cierran los números y si no cierran no sirve, ¿no? Sí, es un espanto. Con esa lógica creo que vamos derecho a la autodestrucción como género, como especie. Manuquian, en nombre de las radios universitarias, quiero agradecerte mucho la generosidad de SICUS. Sé que sos el motor allí para que estemos intercambiando información sobre SICUS, pero además quedándonos con algunos libros para los oyentes, para las universidades. Así que gracias por esta charla. Al contrario, Mario, Jorge, para mí es una alegría que me hayas invitado y que yo tenga la oportunidad de poder conversar con tantos profesores, investigadores y alumnos que espero que disfruten el material que les hacemos llegar y que nos hagan conocer a través de la red de radios universitarias. Y también en los canales de televisión donde podamos meternos. Donde se pueda, bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. No, por favor.